No sé. ¿El efecto del repasador de cocina funciona? ¿Sí? Estamos empezando. Bienvenidos. Nacho Cabrera, locutor Voice Talent, hoy con... ¿Están listos para jugar con la voz, para actuar? Para actuar de verdad. Es un video muy especial. Vienen ustedes sugiriendo, reclamando y pidiendo muchos superhéroes. Mucho contacto también con tiras famosas, con Marvel, con antihéroes en este caso. Deadpool. ¡Vamos allá! Comencemos diciendo que van a tener que poner mucho histrionismo. Es un superhéroe particular. Algunos lo llaman antihéroe, porque posee una serie de características que, si bien desde su fisonomía a simple vista y mirándolo como que uno no entiende nada, podría ser una especie de hombre araña o mezcla con no se sabe qué cosa. Pero lo cierto es que no va por ahí. Hay otros parámetros diferentes para lograr la voz. ¿Por qué? Porque justamente el hombre araña, por ejemplo, u otros superhéroes, el caso de Batman, creo que es una muy buena referencia como antítesis, mantienen una gran estabilidad prácticamente desde lo emocional. Más allá de alguna vez que levantan su voz, no es de hacer demasiados juegos, por ejemplo, o replanteos, porque yo estoy hablando de esta manera y después hago esta otra. Pero además hablo más rápido y después mucho más lento. Y hago como diálogos y miro a la cámara. Es decir, hay un montón de quiebres que tendrás que hacer aquí para lograr esa tonalidad y esa manera de ser de Deadpool. Oh, hello. Sí, ya lo sé. ¿A quién le tuve que lamer los huevos para tener mi propia película? No puedo decírselos, pero rima con Wolverine. Pobre hombre. Con esas garras yo tampoco me atrevería a rascarme por ahí abajo. La primera escena de Cuajo nos está planteando algo bien diferente. Como decíamos, es completamente distinto a todos los otros superhéroes. Él se encuentra como en una especie de puente, un puente definitivamente, y está allí en una situación de peligro, pero bueno, es un héroe o un antihéroe. Y se encuentra haciendo como un bosquejo, un dibujo cuasi infantil, y mientras se oye una música que además sale a través de un pequeño receptor, más humilde puede tener este superhéroe, y ese traje que al mismo tiempo parece estar como rompiéndose. Hay una escena donde además lo muestran en primer plano a sus glúteos. Es decir, hay todo un montón de cosas que no ocurrirían en una película normal con héroes. Decía, mientras despunta una especie de dibujo, rapea y va cantando, y en un momento determinado se sorprende. Hello. El contacto es directamente hacia el público, que no harían la mayor parte de las películas normales de héroes. No es mirar a la cámara, a no ser que sea una situación muy extraña, pero en este caso vive el contacto, y el planteo además es muy directo hacia ti y hacia la audiencia, que les pregunta ¿por qué es que tengo mi propia película? ¿O cómo es que he conseguido mi propia película? Ya lo veremos. ¿A quién le tuve que lamer los huevos para tener mi propia película? No puedo decírselos, pero rima con Wolverine. Pobre hombre. Con esas garras yo tampoco me atrevería a rascarme por ahí abajo. Y un detalle no menos importante, como él está siempre con el traje, incluso hay un video de Pepe Toño Macías, el actor que lo dobla, que se pone el pañuelo para darle mayor realismo a la actuación. Lo que ustedes van a escuchar justamente es una voz más tapada, y ahí es que se va a lograr esto. Hello. Sí, ya lo sé. Algo bien importante a tener en cuenta: acompañen, porque van a ver que es muy histriónico. Acompañen los gestos. No se queden quietas y quietos en todo esto de, bueno, a ver, ¿es la voz nada más? No, es una gran actuación. Tiene mucho de, justamente, de esas ironías. No se le ven los ojos, que es un elemento absolutamente fundamental para poder seguir al personaje, pero a falta de esos ojos, lo que sí se ven son muchos movimientos. Mucho hombro que se plantea como, ¿y qué pasa? ¿Y cómo? Y bla, bla. Eso lo deben hacer para que se refleje en vuestra actuación. ¿A quién le tuve que lamer los huevos para tener mi propia película? ¿A quién le tuve que lamer los huevos para tener mi propia película? Hay un lenguaje muy directo, muy crudo, muy obsceno, y hay carteles por todos lados de advertencia de cuidado con los pequeños, esto es así, bla. Bueno, en fin. Y los mismos actores se congratulan de todo eso, lo han disfrutado mucho y declaran y destacan además que les parece uno de los elementos muy llamativos de este héroe, que se maneja con esa crudeza y con esa ordinariez. Pobre hombre.
Con esas garras yo tampoco me atrevería a rascarme allá abajo. Características importantes de esta voz. Y he leído por allí abajo los comentarios de este mismo video, donde dicen, no me lo imaginaba de esta forma, o no me imaginaba que Pepe Toño era de esta manera, o que era tan joven, o que no era tan joven. Busquen escuchar con completa y total atención. No se estén fijando tanto a ver si el rango del actor, o si Ryan Reynolds tiene tal edad, o si es que quieren, obviamente, profundizar en el conocimiento, sí, pero no en la manera de decir, bueno, necesito saber qué edad tiene tanto Pepe Toño como Ryan Reynolds o como el actor XX para poder hacer esa voz. No, concéntrate en el producto que emana de eso. Y si esa voz rinde y está dando algo joven, concéntrate en algo joven. ¿Cómo haremos entonces? Quitaremos el peso de nuestra voz. Aquellos que tengan, como siempre decimos, unas golas tremendas. No dije bolas, dije gola. Un agravar muy, muy grande. Una voz de pecho que suena muy aquí, además muy cálida y muy redonda. Eso en este caso no te va a servir. No te va a servir que todo el tiempo digas, hello. No, hello. Hello. No es una cosa todo el tiempo aquí colocada súper arriba, pero sí es una voz que está desde la mitad de este rango, o sea, un rango grave, prácticamente no llega a esa voz. Es decir, eliminen todo lo que es el peso y la cosa demasiado relax. No es un superhéroe que esté todo el tiempo en relax. Si bien tiene una actitud, en muchos casos, como está, por ejemplo, en el puente, que está pintando, parece estar relajado. Pero no es una voz que vibre completamente en... Ya. Aquí no pasa nada. No es eso. Está un poco más tenso. Está como atento. Sí, juguetón. Atento, juguetón, irónico. Y voz media a media aguda. Vamos a esta parte que me parece particularmente interesante. Cuando después dice de rascarme allá abajo. Corta. Cambia el plano. Dice, en fin. Como bueno, redondeando, tengo que hacer algo por la película. Es decir, hasta el momento el contacto ha sido muy extraño, muy bizarro, una forma de empezar la película, que bueno, ahora se está tornando en algo normal, pero las películas antes de superhéroes no tenían este tipo de encare, ni de encuadre, ni tampoco de visión frente a la cámara, y aquí es como un decir, bueno, que empiece la película, o por lo que ustedes vienen a ver y a pagar. En fin, tengo lugares a donde ir, una cara que arreglar y tipos malos que matar. ¿Vamos de vuelta a la actuación memorable? Tengo lugares a donde ir, una cara que arreglar y tipos malos que matar. Trabajen. No se me queden. Inténtalo. 1, 2, 3, 4. Ponte el super pañuelo y hazlo otra vez. ¡Chao!